La presencia de espíritus, tanto cuando estamos en algún sitio que tiene algún tipo de impregnación paranormal, cuando en nuestra casa se presenta algún tipo de espíritu o entidad desconocida, no siempre, y con ello quiero decir que la mayoría de veces no es un tema que tenga índole maligno, que sea con alguien o algo que nos quiere hacer daño. Tengamos en cuenta que un espíritu, específicamente cuando se trata el alma o la presencia de alguien en nuestra casa, en algún sitio que tenga esa impregnación, podría ser porque esta persona tiene algún pendiente que dar, algún pendiente que hacer o incluso necesita ayuda para trascender. Esto es una constante que se da dentro de esta temática y que obviamente cuando una persona no está lista para enfrentarse con una presencia de estas, con encontrarse con un fantasma, con un fenómeno paranormal, siempre va, primero que nada, a generar algún tipo de miedo, y sobre todo para aquellos que no entienden de esta temática. Obviamente, en algunos de los sitios puede haber alguna impregnación maligna, extraña, que quiera hacernos algún tipo de daño, pero el porcentaje realmente es mínimo comparado con aquellos que necesitan algún tipo de luz para trascender. Y de allá nos vamos con el siguiente, que es ¿qué pasa cuando alguna persona sueña con un familiar que ya se encuentra en el más allá? Y he platicado varias veces de esta temática, pero hace unos días me preguntaban de nuevo y por eso quería platicar con ustedes este caso que le sucedió a una persona, porque cuando uno sueña con un ser querido puede tener varios significados. Esta persona dijo que poco a poco, en algunos días, de pronto empezaba a soñar con su papá, y probablemente muchos de nosotros hemos soñado con algún ser querido, y es algo normal, a muchos de nosotros nos pasa en distintas circunstancias, pero esta persona empezó a soñar de forma seguida con su papá, y se le hizo un poco extraño, porque su papá simplemente primero se le aparecía en sueños y no interactuaba, lo veía, es decir, en un sueño como que se lo encontró por la calle. Y de pronto en el sueño poco a poco se fue acercando a él. Y se le hizo pues más extraño porque no es normal soñar muchas veces con esta persona que se encuentra en el más allá. Todo esto aparecía extraño, lo había platicado con algunos familiares y amigos y le dijeron que probablemente era lo extrañaba, era esa situación cuando una persona tiene ese dolor que lo arraiga y sus sueños eran como que atraerlo. Pero realmente no era eso, ya que en los sueños poco a poco se fue presentando y hablando con él. Yo creo que a ustedes les ha pasado que algunas veces cuando sueñan con una persona que se encuentra en el siguiente plano, de pronto uno en sueños recuerda que él ya no está vivo y empieza a preguntarse por qué. Y muchas veces podemos hablar con ellos y preguntarles o decirles, tú no estás vivo. Y eso es lo que él intentó en los últimos sueños con su papá. Él le dijo, papá, pero es que tú ya no estás acá. Y su papá le dijo, tengo algo que necesito entregar. Entonces el hijo preguntaba qué era, pero el papá no le decía y simplemente señalaba hacia un lugar donde ellos tenían libros. Digo, como yo tengo varios libros en un pequeño librero. Hay algunas personas que tienen, no sé, 2, 3 libros, algunos 10, 20, algunos tienen 1000 libros cuando tienen un gran espacio, pero bueno, ellos tenían un pequeño librero donde había varios libros. El papá le señaló uno de los libros. Cuando una persona se va, muchas veces las pertenencias se regalan y algunas veces se conservan. En el caso de ellos, los libros de su papá lo tenían en su mismo sitio, tal vez un poco empolvados, tal vez un poco descuidados, porque nadie los abría, nadie los leía, pero ahí estaban. Entonces observó cuál era el libro que le había señalado su papá y lo recordó.
Así que al día siguiente, cuando despertó, se fue al lugar donde estaba el librero y vio que ese libro que había visto en sus sueños ahí estaba. Y dijo, ¿por qué me habrá señalado mi papá ese libro? Así que lo tomó y empezó a hojearlo. Un libro grueso, tal vez unas 400, 500 páginas, y en que lo estaba hojeando, se dio cuenta que dentro del libro había una carta. Y esa carta contenía instrucciones de lo que podría ser, digamos, esa herencia que no dejó de manera oficial, es decir, por medio de un notario o de alguna otra forma oficial. Y esa carta que estaba allá contenía cuál era su voluntad. Había dejado pertenencias para mamá, para los hermanos, para él. Y tal vez es eso que no lo dejaba trascender. Algunas veces, el no dejar listo todo y partir de forma repentina, deja pendientes y deja ese contacto o esa cadena para que no pueda trascender. A partir de esa fecha, cuando él encontró la voluntad de su papá, ya no volvió a soñar con él. Es decir, ya había entregado el pendiente. Algunas veces nos pasa, a mí me ha pasado también, soñar con esos seres queridos, sobre todo con aquellos con los que sentíamos más apego. Y particularmente vemos que cuando ellos regresan, la mayoría de veces están con una presencia mejor a la cual cuando los vimos. Cuando se trata de los abuelos, los vemos tal vez un poco más jóvenes, más fortalecidos, o alguna de esas formas donde nosotros sabemos que en ese sitio donde están, no están sufriendo. Me gustaría que me platiques qué es lo que has vivido, qué es lo que has soñado en alguna ocasión. Si te ha pasado, con mucho gusto, si quieres, lo compartimos en este espacio, de forma anónima, como muchas veces me lo comparten, o si quieres de manera pública, déjame tu comentario, quiero compartir mi relato, y con mucho gusto yo lo voy a hacer de esa manera. Les agradezco que me puedan seguir en redes sociales. Recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. De la misma manera, espero que me ayuden compartiendo y dándole like a este video, obviamente dejándome sus comentarios para que yo mismo les responda. Y como siempre, le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.